lado, salúdela. La persona que tiene a su lado, si la conoce, si no la conoce, bendígala en el nombre del Señor Jesucristo. Dele la bienvenida. Yo sé que este va a ser un tiempo muy especial de parte de nuestro Dios. Puede tomar asiento. Qué bendición poder ver todas estas mujeres preciosas. ¿Dónde están las mujeres preciosas? Amén. Las demás que son. ¿Dónde están las mujeres preciosas del Señor? Amén. Somos amadas, somos preciosas en las manos del alfarero. Amén. Nuestra reunión de mujeres, no me pregunte de dónde, pero hoy reflexionaba de dónde había salido este nombre, Mujeres que Cambian la Historia, y realmente no lo recuerdo. Pero dije, bueno, ¿y en qué momento nuestra reunión de mujeres, el eslogan es Mujeres que Cambian la Historia? Y estaba haciendo memoria y no recordé, pero lo que sí sé es que habemos aquí mujeres que estamos determinadas a cambiar la historia, porque Dios está con nosotros. No somos nosotros las que cambiamos la historia, es Cristo en nosotros que cambia nuestra historia y cambia por ende la historia de nuestras generaciones. Amén. Y hoy les quiero hablar de una mujer que tal vez hemos escuchado en varias oportunidades, y bueno, y que si no hemos escuchado, esta es la oportunidad para escuchar hablar de esta mujer. Una historia de la Biblia de Ana. Ana es una mujer conocida por ser una mujer de oración. Pero Ana construyó su oración a través del dolor. ¿Sí? Y vamos a conocer un poco de la historia de Ana. Yo le quiero contar el final de la historia para que luego empecemos con el principio. Dice la palabra en 1 Samuel 1, versículo 27 y 28, dice: por este niño oraba, ¿sí? Y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues también lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Cuando nosotros entendemos que nuestra oración es poderosa, que nuestra oración es adoración, y cuando entendemos el poder de la oración, entonces todas las circunstancias, todas las situaciones que podemos vivir en el día a día, dentro del rol que desempeñamos como mujeres, como mamás, como esposas, como profesionales, y los desafíos que tenemos, entonces entendemos que es a través de la oración que podemos asumir esos desafíos para que Dios nos dé la sabiduría y ser, como dice la palabra en Proverbios 14, mujeres que edifican. Que haya sabiduría en nosotros para edificar y no necedad para destruir. Entonces, ¿quién era Ana? Ana era la esposa de Elcana. ¿Quién era Elcana? Un bandido que tenía 2 esposas. No era un bandido, en ese tiempo parece ser que era permitido. Y Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. En el tiempo en que se desarrolla esta historia y en el Antiguo Testamento, el no tener hijos una mujer era algo que era mal visto. Cuando una mujer era estéril, se pensaba que era como un castigo de Dios, o que esa mujer estaba bajo maldición. Se interpretaba de esa manera dentro de esta cultura. Y entonces Penina, Dios le había concedido hijos, y Ana no tenía hijos. Quiero que tenga muy presente, a cada una se le entregó una hojita, ¿verdad? Téngala ahí, porque vamos a hacer un ejercicio. Y quiero que tenga muy presente que voy a leerle desde el versículo 3 para que vamos entendiendo la historia. Es muy importante también la lectura de la palabra. Para que lea conmigo desde el versículo 3 de 1 Samuel 1. Dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli,
Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. ¿Qué ocurría con esta familia? Esta familia cada año, desde su ciudad, iba a Silo, a la casa de Dios. Lo que hacemos nosotros cada 8 días, ellos lo hacían cada año, porque solo podían ir a un lugar específico donde ellos iban a ofrecer sacrificios para adorar a Dios. Y esto ellos lo hacían cada año, ¿sí? Y dice que como ellos iban a ofrecer sacrificio a Dios, luego en la lectura vemos que dice que el Cana le entregaba una parte a Penina, a sus hijos, para que ellos ofrecieran algo a Dios. Pero dice que a Ana le daba una parte especial, escogida, porque dice que a pesar de que Ana no tenía hijos, el Cana la amaba. Entendamos el contexto. De hecho, si nosotros vamos de pronto al siglo pasado, de pronto usted se da cuenta dentro de la historia familiar, como de pronto le pasó a mi abuela, le pudo haber pasado a su abuela, a su tatarabuela, que no eran matrimonios por amor, eran matrimonios donde los padres casaban a las hijas y prácticamente el día que se casaban conocían a la persona con que se estaban casando. Entonces era muy importante. Nosotros a veces perdemos de vista esta parte, porque Ana había sido casada con Elcana, pero Elcana la amaba. Y eso dentro de un matrimonio donde había sido, digámoslo así, matrimonio por conveniencia, pues era un factor determinante. Él había aprendido a amar a Ana y por eso siempre le daba una parte especial a Ana. Dice en el versículo 6, lo vamos a leer, vamos en el versículo 6, allí dice que Penina, que era la rival de Ana, la irritaba, la hacía enojar, la hacía entristecer, porque Ana tenía un faltante. ¿Cuál era el faltante? No tenía hijos. Y Penina sí los tenía. Entonces Penina era su rival, compartían el esposo, y Penina le conocía el lado flaco a Ana. Y cada que Ana se disponía a ir a la casa de Dios a adorar, dice que Penina la irritaba, la entristecía, la hacía enojar. ¿Y eso qué hacía? Más adelante dice la historia que Ana entraba en una tristeza que ella no quería ni comer. Entonces yo quiero que entendamos algo. Dentro de nuestras vidas hay muchas Peninas. No hablemos de una rival que está peleando por un hombre, no. Hablemos de lo que representa una Penina. Tú te determinas a venir a la casa de Dios, quieres adorar, te determinas tal vez cada mañana a decir voy a orar, y se levantan Peninas que te quieren hacer irritar, que te quieren desviar, que quiere que tú te olvides de todo lo que te has propuesto y te dejas llevar por la irritación, por el enojo, por la rabia. Y eso era lo que le pasaba a Ana. Cada año su familia iba a hacer esto. Mira que cuando uno lee el versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente, dice año tras año sucedía lo mismo. Y ahí es donde entran ¿qué? Ciclos repetitivos. Estamos terminando un año. Sabes que yo como pastora de una congregación sé los ciclos repetitivos de la iglesia. Cuando empezamos un año, todo el mundo, incluida yo, empezamos el año con muy buen ánimo y queremos hacer de todo y decimos este año sí, este año me voy a comprometer, y como has hecho brindis y has orado el 31 de diciembre y has dicho este año, mejor dicho, de la mano de Dios vamos es con todo y se lo entregamos al Señor, y empezamos enero, mejor dicho, con todo el ánimo. Pero ya en septiembre no vamos lejos. En abril y mayo a muchos les va dando un no sé qué, un no sé dónde, que uno dice qué le pasó. Y ya luego para terminar el año uno va diciendo otra vez lo mismo, porque ya se conocen los ciclos repetitivos. Entonces a Ana dice que cada año le pasaba lo mismo. Iban como familia al tabernáculo, a la casa de Dios.
ella con toda su disposición para adorar a Dios, con un esposo que la amaba, pero dice que a Penina la irritaba, le hacía enojar, y ella se ponía triste. Entonces ya en esa tristeza ella decía: ya no voy a orar, ya no voy a adorar, ya no quiero subir, ya no quiero hacer. O sea, se ponía que ya no quería hacer nada. Y lo que me llamaba a mí la atención de este texto era que decía: año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban a la casa del Señor, y en cada ocasión Ana terminaba llorando y sin ni siquiera comer. Entonces, en el papelito que yo te di, yo hoy te quiero hablar de las peninas en nuestra vida, pero también te quiero hablar de las elcanas, porque todos tenemos peninas, pero también tenemos elcanas. ¿Qué representa la penina? Eso que te falta, eso que te entristece, eso que te aflige, eso que tú dices: si yo tuviera esto, ya tuviera la vida arreglada. Seguramente Ana decía: si yo tuviera hijos, ya con el amor de mi esposo y con los hijos, ya sería la mujer más feliz, pero no los tenía. Y le daba la oportunidad a Penina, ¿para qué? Para que su ánimo desfalleciera, para entristecerla, para afligirla. ¿Cuál era la respuesta del Elcana, que veía cada año lo mismo? Porque dice: cada año sucedía lo mismo. Y en el versículo 8, Elcana, su marido que la amaba, le decía: Ana, ¿por qué lloras? Ana, ¿por qué no comes? Ana, ¿por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Qué es Elcana? Las cosas buenas que tú tienes, pero que pierdes de vista, porque estás enfocado en lo que no te gusta, en lo que tú crees que necesitas. Y hay algo muy poderoso en la oración. Cuando en Mateo 6 la palabra de Dios enseña sobre buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, el versículo antes dice: Dios conoce nuestras necesidades. Tú a veces crees que necesitas cosas, pero Dios verdaderamente sabe qué es lo que necesitas. Entonces, el Elcana en nuestras vidas representa ¿qué? Lo bueno, la bendición de Dios, la vida. Mire, yo en este tiempo, y eso que yo no experimenté el remesón como ustedes, gracias a Dios, pero soy tan consciente en este momento de decir, cuando me levanto cada mañana, digo: Señor, gracias por la vida. Estamos vivos, y estamos vivos para ti. Porque a veces, mis amados, necesitamos ese tipo de remesones. Yo no estoy diciendo que necesitemos terremotos físicos de la tierra que se mueva, pero a veces sí hay momentos de nuestra vida donde tiene que haber un remesón para que nosotros nos demos cuenta de las cosas buenas y no estemos enfocados solo en lo que yo creo que me falta, que necesito, y entonces vivo irritado, enojado, malhumorado. ¿Sí? Entonces, ahí en el papelito yo te voy a dar 2 minutos, porque para eso no necesitan mucho tiempo. En la parte de atrás quiero que coloques tu penina. Identifica cuál es tu penina. Puede ser una persona, pueden ser situaciones que tú no tienes control. Ana no tenía control sobre Penina. Penina ya había identificado qué era lo que le hacía sacar la piedra a Ana, y se la sacaba. Pero Ana no tenía control sobre eso. Penina significa lo que te falta, lo que te aflige, lo que te entristece. Mientras usted iba identificando esa penina, muchas de esas peninas tienen una raíz espiritual. Por ejemplo, mi testimonio. Cuando yo conocí al Señor, estaba como ahora, joven y bella. No, mentira, no tenía este pelo blanco, lo tenía de otro color, pero tenía más o menos 19 años. ¿Y por qué conocí al Señor? Porque me deprimía muy fácil.
Y dentro de las depresiones, dentro de ese deseo de no querer vivir, de no encontrarle sentido a mi vida, yo misma me preguntaba y decía, pero ¿qué pasa? No tengo una enfermedad grave, estudiaba en la universidad, vivía con mis padres, pues no me faltaba, o sea, tenía alimento, tenía techo, no me faltaban mis necesidades básicas. Tenía un trabajo, lo que trabajaba era para mí, es decir, me daba gusto, porque vivía en la casa de mis papás y cuando uno vive en el hotel mama, pues hay menos responsabilidades, ¿cierto? Había responsabilidad, pero alcanzaba también para darse gustico. Entonces yo como que me levantaba y decía, pero ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué siento esta tristeza? ¿Por qué siento este aburrimiento? ¿Por qué siento esta aflicción? ¿Por qué siento esta depresión? Si se puede decir que no me falta nada. Pero es que ¿qué me faltaba? Dios. Y ese fue el camino para yo encontrar a Dios. Pero no estamos muy lejos de estar en la iglesia y vivir lo mismo. Venimos a la iglesia, tal vez de una manera rutinaria, tradicional, pero no tenemos una relación con Dios. Y entonces sentimos que nos faltan cosas, que necesitamos cosas. Cuando la palabra de Dios dice, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es nuestra fortaleza, si Dios es nuestro amparo, si Dios es nuestro consuelo, si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero siempre hay a la puerta peninas que te quieren robar el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, la gratitud, una buena actitud en la vida genera ¿qué? Ánimo. Pero cuando tú te levantas, que no te hallas y ni siquiera sabes por qué te hallas, eso es una penina. Y hay que empezar uno a encontrar ¿qué? La raíz espiritual. Porque usted tiene que empezar a darse cuenta y decir, bueno, cada año me sucede lo mismo, de tanto en tanto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que necesito? Y siempre la respuesta va a estar en Dios. Porque Dios es el único que puede librar nuestra alma. Amén. Y aún puede hacernos ver todo lo bueno que ha sido Dios, que es el Cana. ¿Ya copiaron las peninas? Ahora colóquele el Cana. Porque yo siempre digo, en medio de cualquier situación siempre hay un Elcana. ¿Qué es el Cana? Lo bueno. Dios ha sido bueno, ¿cierto? Ahora cantábamos y decíamos, en mi vida Dios ha sido bueno. ¿Sí o no? En medio de cualquier dificultad uno ve la bondad de Dios. Dígame si no es así, mis amadas. Pero a veces perdemos de vista los Elcanas. ¿Por qué? Porque nos falta actitud. Porque nos dejamos llevar por la aflicción, por la tristeza, por el enojo, por la irritación. Y es triste ver, mis amados, ver cristianos amargados. ¿Sí o no? Es triste, pero los hay. Y de hecho, Ana, si eso ocurría cada año, y usted lee en el versículo 10 que Ana dice que ella lloró amargamente, con amargura de alma. ¿Cómo estaba el alma de Ana? En amargura. ¿Por qué? Porque ella había perdido de vista lo bueno y estaba enfocado en ¿qué? En las peninas. Lo que me falta, lo que me irrita, lo que no me gusta, es que me molesta. Y entonces eso ya se vuelve ¿qué? Un estilo de vida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el enemigo quiere traer aflicción, tristeza, enojo, irritación? Que te enfoques en lo que te falta para que tú te desenfoques, para que tú te desanimes, para que no busques a Dios, para que no le adores. ¿Sí? En últimas, el objetivo de Penina no era solamente hacer sentir mal a Ana. El objetivo de Penina era que tuviera un espíritu afligido, así estuviera en la casa de Dios. ¿Usted se puede imaginar eso? En la casa de Dios, afligido cada año. Dice que cada año era lo mismo. Cada año.
Se repetía la historia. Yo quiero hacerme entender, amadas. Yo no estoy diciendo que no tenemos derecho a afligirnos, a llorar, a estar tristes, por supuesto. Pero eso no se puede volver tu estilo de vida. Hay que gestionar, mis amadas. Tenemos que gestionar las cargas, tenemos que gestionar los pesos, tenemos que gestionar la tristeza, tenemos que gestionar el dolor. Y la mejor manera de gestionarlo fue como lo hizo Ana, en oración. De hecho, dice que ella lloró abundantemente. ¿Sabe que hay momentos que es necesario llorar abundantemente? Y sacar todo lo que está aquí. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Porque de eso se trata, de gestionar. No se trata. Juan 16:33 dice que Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, no se trata de no tener aflicciones. Yo quisiera decirle eso, pero si yo le digo eso, le estoy mintiendo. Porque la verdad es que en la vida hay aflicciones, hay dolor, hay tristeza, hay desánimo, hay desaliento. Pero allí, ¿qué es lo importante? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo gestionas tus emociones? ¿Cómo gestionamos ese dolor? ¿Sí? Cuando no gestionamos nuestra aflicción, entonces allí eso se convierte en amargura de alma. ¿Y qué dice la palabra respecto a la amargura? La amargura se refiere a un estado mental o emocional que carcome, que va carcomiendo. Y cuando vemos la palabra de Dios, lo que habla de la amargura es que no solamente te carcome a ti, termina carcomiendo todo lo que está a tu alrededor, porque contamina todo lo que está alrededor. La amargura viene cuando hay una tristeza profunda, dolor, cosas que actúan sobre la mente como un veneno que está actuando sobre el cuerpo. Es decir, así como un veneno actúa sobre tu cuerpo, así es la amargura, sobre tu mente y sobre tu alma. Es como un veneno. Entonces tú ya todo lo ves mal, nada te gusta, no disfrutas de nada, no ves nada bueno, de todo te quejas, nada te parece bien, no estás agradecido. Y eso, mis amados, se empieza a reflejar. No nos engañemos pensando que eso no se refleja. La amargura del alma se refleja en el rostro, en la actitud de la persona. Entonces la amargura es un estado mental que intencionalmente se aferra. Es decir, sabemos que estamos así, pero yo no quiero cambiar. Me aferro al enojo, a la irritación, a la tristeza, y termino justificando el enojo, la irritación y todo lo que yo puedo sentir. La falta de perdón, el resentimiento. Y ya tú mantienes, ese es tu estado natural en tu vida. ¿Cuál es el peligro de sucumbir a la amargura y permitir que gobierne nuestro corazón? Es que es un espíritu que se niega a la reconciliación. Es un espíritu que todo el tiempo, como está irritado, está enojado, todo el tiempo busca riña, reñir, conflicto, riña. Siempre está en descontento. No hay nada que lo ponga contento. Pueden hacer cosas para estar contento y usted le ve está bueno, pero porque siempre es más visible el punto negro que todo el blanco de la hoja. ¿Sí o no? Entonces la amargura se niega a la reconciliación. La amargura conduce a la ira, al enojo, al egoísmo y hace que perdamos de vista la bondad de Dios y las bendiciones que Dios nos ha dado. Y yo le estoy hablando de este tema porque la primera confrontada fui yo. Y le voy a hablar de algo muy personal. Aquí entre nosotras 50 y pico. Esto entre ustedes 50 y yo. ¿Prometido? Listo. Bueno, y luego esto lo suben a Facebook y imagínense.
Nosotros tenemos una casa que fue una casa que nosotros le pedimos al Señor hace lo que tiene mi hijo menor, 22 años, cuando estábamos en una situación de que nos pidieron el apartamento donde vivíamos y estábamos buscando una casa donde vivir, pero cada que yo en arriendo, porque vivíamos en arriendo, y cada que yo pues llamaba a un arriendo me decía, ¿cuántos son? Yo decía, mi esposo y yo y 4 niños. Nadie me quería alquilar. ¿Qué edad tienen los niños? 7, 5, 4 y 2. Nadie me quería alquilar porque decía, me destruyen la casa, me destruyen el apartamento. Pasaron los meses y nosotros entendimos y decíamos, porque el señor del apartamento muy considerado, pero ya habían pasado 10 meses en que él nos había pedido el apartamento y estaba diciendo, por favor, necesito que me desocupen. Y nosotros nada que encontrábamos. Entonces esa situación, en medio de esa desesperación de no encontrar para dónde irnos y apenados con el dueño del apartamento donde vivíamos, pues nos llevó a buscar a Dios en oración y decirle, Señor, necesitamos un lugar donde irnos a vivir. Eso fue un día de ayuno que íbamos los jueves, las mujeres Alameda, que teníamos ayuno, el equipo pastoral y oración, y cada uno se hacía en una esquina y nos pasaban las peticiones de oración y estábamos en ayuno y orábamos por las peticiones de la iglesia. Y yo ese día cogí esas peticiones y yo dije, Señor, usted me disculpa hoy, pero yo hoy no voy a orar por nadie. Señor, yo tengo una necesidad apremiante. Necesitamos una casa. Y yo hice la oración, se puede decir, de Ana. Lloré, derramé mi corazón. Y el Señor, que es paciente, como dice el Salmo, pacientemente esperé en Jehová. Ya cuando me calmé, una palabra, una voz, no es una voz audible, es cuando uno dice, yo sé que Dios me habló, pero uno no le sabe explicar porque Dios nos habla a cada uno de pronto de una manera distinta. Pero yo sentí que me dijo, ¿qué casa quieres? Pídemela y yo te la doy. Y me llevó a Mateo 7:7, la regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y yo dije, la que yo quiera. Eso fue como cuando Dios le dijo a Salomón, ¿qué quieres? Pues uno se le abre un espectro. Y yo dije, Señor, yo quiero una casa campestre. Me dijo, listo, yo te la doy. Y empezó el proceso y Dios fue fiel y fue un testimonio que algunos lo saben con más detalle. Dios me dio esa casa, pero han pasado 22 años. Claro, imagínense esa casa con 4 hijos en el monte, corriendo, jugando, montando cicla. Eso, mejor dicho, mis hijos tuvieron una niñez para mí espectacular. Aparte que llegamos de esa unidad y no eran sino niños. Entonces eran un parche de muchachos que andaban por toda esa parcelación corriendo y de todo. Entonces, pero ya han pasado 22 años, ya se fueron 2 hijos casados, ya tengo 2 cuartos desocupados. Y entonces yo empecé a decir, esta casa está muy grande. Y yo le estaba diciendo a mi esposo, amor, vámonos a un apartamento. Es que esta casa, el oficio esto es mucho. Esto son 6 cuartos, esto es muy grande y esto me toca todo a mí. Y yo estaba como Ana. Viendo mi casa como una penina, ¿sí? Y resulta que pasó lo del terremoto. Bueno, me fui a visitar a mi hijo. Tuve la oportunidad de estar un mes en el apartamento con mi hijo. Y yo buscando ver el cielo en ese apartamento, buscando escuchar pájaros, o sea, buscando lo que tengo en mi casa, y no lo hallaba. ¿Qué empieza uno a extrañar? Su casa, a pesar de que uno está con sus hijos, que los ama. Yo empecé a extrañar mi casa. Un día que hice videollamada con mi esposo, le dije, amorcito, mostrame las montañas, mostrame que quiero ver montañas. ¿Cierto? Y entonces, para hacer el cuento corto, mis amados, pasa lo del terremoto. Mi prima, su apartamento es directamente afectado. Se tiene que ir a vivir a mi casa durante un tiempo. La tengo que recibir porque su apartamento no quedó habitable. Mientras ella gestionaba dónde se iba a vivir y todo, se fue a vivir a mi casa.
Y empezó mi prima, Elcana. Mi prima fue la Elcana de ese tiempo. Se paraba, no, esta casa es una bendición. No, Paulita, vos dices que te pensabas ir a ver un apartamento. Mira ese terremoto, ni te vas a ir. ¿Qué me tocó hacer a mí, amados? Pedirle perdón a Dios. Porque a veces perdemos de vista las bendiciones que tenemos. Y se nos va volviendo la bendición una carga. Y yo, ay sí, Dios mío. Esto no lo sabe mi esposo. Porque mis hijos, sí, vámonos a un apartamento que así hacemos aseo más rápido. Sí, mi esposo solo nos miraba. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Nosotros no podemos perder de vista la bondad de Dios. Por las situaciones, por las aflicciones, por los faltantes, por las cargas, por las situaciones que podamos vivir. Entonces, ¿por qué debemos tener cuidado con la amargura de alma? Miremos lo que dice Hebreos 12:15, mis amadas. Hebreos 12:15. Miremos si ahí Juan me la coloca. Es que yo me traje la Biblia. Le dije a él, voy a usar la Nueva Traducción Viviente y me traje la Biblia Reina Valera. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar. Hebreos 12:15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa. ¿Se acuerdan que decía que la amargura es como un veneno? Venenosa de amargura, la cual los trastorna a ustedes y envenena a muchos. O sea, la amargura no solo lo trastorna a usted y a mí. Si permitimos que brote en nosotros una raíz de amargura, ¿qué ocurre? No vemos la gracia de Dios. Cuando estamos amargados, nosotros no vemos nada bueno. No vemos la gracia de Dios. La gracia de Dios es que no merecíamos ni ser salvados y Dios nos salvó. No merecemos muchas veces tantas cosas de parte de Dios y Dios en su infinita bondad y misericordia nos la da. Pero perdemos de vista la gracia de Dios, el favor de Dios que está sobre nuestras vidas. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando permitimos que una raíz venenosa de amargura brote, nuestro corazón se aparta de Dios. Por eso ya tu ojo todo lo ve malo, porque ya es un corazón que está apartado de Dios. Y todo, pueden ser cosas buenas y tú las ves malas, nada te parece, porque todo se convierte en un estorbo. Y eso, ¿qué hace? No solamente me gusta mucho esa versión que dice te trastorna a ti, sino que termina ¿qué? En la otra versión dice contamina todo lo que te rodea. Contamina todo lo que te rodea. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hebreos 12, los versículos anteriores del 12 al 14 nos dice. Hebreos 12 del 12 al 14. Se lo voy a ir leyendo en esta traducción y usted lo va leyendo allá para que vamos. Me gusta leer las dos traducciones porque va ampliando el concepto. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. En esa versión me gusta porque dice renueven las fuerzas. Porque mis amadas, pues nos podemos cansar, claro. A veces hay cansancio, a veces hay agotamiento. Pero ¿qué está diciendo la palabra? Renueva las fuerzas. ¿Qué dice Isaías 40? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cuando nuestras manos están cansadas, necesitamos fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Renovar las fuerzas. Versículo 13 en la Reina Valera dice así: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. ¿Sabe qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos irritados, enojados y hay raíz de amargura? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo queremos hacer. Que era lo que decíamos en el concepto de la amargura, un espíritu que se niega a la reconciliación.
Por eso ahí en la versión Reina Valera dice: hagan camino derecho. Es decir, haga lo que tiene que hacer, lo que usted sabe que tiene que hacer. Y entonces de esa manera, ¿qué va a ocurrir? Se va a fortalecer, Dios va a sanar, Dios va a fortalecer, porque necesitamos que nuestro corazón sea sanado. Nosotras no somos de palo, no somos seres humanos insensibles, no, claro. A veces hay dolor, a veces hay cansancio, a veces hay tristeza, a veces hay aflicción, pero tenemos que permitir que Dios sane, que Dios nos fortalezca. Pero la raíz de amargura nos aparta de Dios. ¿Ves? Y luego el versículo 14, ¿qué dice? Este texto me gusta mucho porque dice en el versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y me gusta mucho en esta versión porque dice: esfuércense por vivir en paz. No se trata de que la gente que está alrededor suyo usted le diga: es que no me saque la piedra, es que no me haga enojar. No, porque usted no puede controlar eso. Usted no puede controlar lo que otra persona haga, pero usted sí puede gestionar sus emociones. Usted sí puede gestionar su enojo, su irritación. Entonces por eso ahí dice: esfuércese por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Porque dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa eso? Procure agradar al Señor, actuar lo que es agradable al Señor, hacer lo que es agradable al Señor. Entonces a veces en esos momentos hay que respirar, pensar y luego actuar. A veces en esos momentos es mejor callar y esperar. Cuesta, pero es un esfuerzo. Nos tenemos que esforzar por eso. También miremos lo que dice la palabra en Efesios 4, 30 al 32. Porque mire, una vida con enojo, una vida con irritación, una vida con raíz de amargura, contrista al Espíritu Santo de Dios. Entonces por eso en Efesios 4:30 dice: no contristen al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Ahí está quedando muy claro que no es un momento. Vuelvo y reitero, claro, hay momentos de dolor, claro, hay momentos que uno quiere tirarlo todo, claro, hay momentos de cansancio, hay momentos de frustración, hay momentos de desánimo, claro. Pero ahí están diciendo: con la forma en la que viven. No podemos vivir irritadas todo el tiempo, enojadas todo el tiempo, amargadas todo el tiempo. O sea, cuando permitimos eso es porque se ha instalado una raíz de amargura. Y luego, ¿qué dice el versículo 31? El versículo 31 en Efesios 4, ¿qué dice? Desechen, libérense de toda amargura. ¿Quién tiene que hacer eso? Versículo 31. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Dios? Es una decisión, mis amados. Tú decides si todos los días te levantan malhumorada, enojada, irritada por cosas que no puedes cambiar. Porque hay cosas que tú no puedes cambiar y que solo Dios puede obrar. Porque Dios es el que puede transformar una vida, un corazón, cambiar una circunstancia. Pero ¿qué está diciendo ahí en el versículo 31? Ya está. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, toda clase de mala conducta. Recuerdo, y lo he contado en las alboradas, de un tiempo, porque las peninas a veces son pensamientos, ¿no? Se vienen pensamientos, hay una batalla en nuestra mente. Y hubo un tiempo donde me levantaba cada mañana, y cuando me levantaba, el primer pensamiento que decía era: estoy aburrida. Y yo decía, o sea, era como que me levantaba y ay, qué aburrimiento. Y claro, imagínate, tú empiezas el día diciendo eso, pues de ahí para allá imagínate cómo es el día. Entonces yo empecé como a identificar y dije: pero ¿qué pasa? ¿Cómo así que estoy aburrida? Pero no sé, yo tengo que darles gracias a Dios. Entonces dije: voy a educar mi mente, y el primer pensamiento que voy a tener cada que me levante es: gracias Dios.
Gracias Dios, porque me has dado vida. Gracias Dios por mi familia. Gracias Dios. O sea, líbrense. Eso es algo que tú tienes que hacer. Yo no lo puedo hacer por ti, Dios no lo puede hacer por ti. Los pensamientos son pensamientos que tenemos que llevar cautivos a la obediencia a Cristo. Tú tienes la tentación de enojarte, pero ¿qué dice la palabra? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Para qué? Para que no le des lugar al diablo. Claro, tú te puedes enojar, pero tú no puedes vivir enojado todo el tiempo. Y si es así, pues tú tienes que hacer un alto en el camino y decir, bueno, ¿qué está pasando? Esto no puede ser así. Lo que pasa es que a veces, mis amados, y como estamos en una sociedad donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo, nosotros vamos normalizando y creemos que vivir así es normal. Vivir enojado es normal. Palabras ásperas, normal. No. Esa forma de vivir, como lo leímos en el versículo 30, es una forma de vivir que no agrada a Dios, que contrista al Espíritu Santo de Dios. Y luego dice, líbrense, y luego nos dice qué tenemos que hacer. Versículo 32. Dice, por el contrario, sean amables unos con otros. En una versión decía, sean de buen corazón. Perdónense unos a otros. ¿De qué manera? Tal como Dios nos perdonó a nosotros a través de Cristo. O sea, ¿van a haber ofensas que perdonar? Claro, claro. Pero tenemos que aprender a liberarnos del enojo, de la irritación, de la amargura, de la aflicción. Aprender a ser benignos unos con otros, a guardar nuestro corazón, porque la palabra en Proverbios que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Quién es responsable de eso? Cada una. Somos responsables de eso. Pero volvamos a la historia de Ana. ¿Qué hizo Ana? Versículo 9. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel que Ana se levantó. Mira, yo vengo hoy de parte de Dios a decirte, yo no sé cuál sea la situación que tú estás viviendo, yo no sé si estás viviendo ciclos repetitivos. En este tiempo Dios me ha estado hablando mucho para la iglesia del doble ánimo, porque el doble ánimo, dice la palabra, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El doble ánimo. Y luego más adelante en Santiago 4:8 dice, los de doble ánimo purifiquen el corazón. O sea, esto es un tema del ¿qué? Del corazón. En el corazón tiene que estar entronado Cristo. Entonces, ¿qué hizo Ana? Versículo 9 dice, Ana se levantó. Ana. O sea, tenemos que tomar la decisión de levantarnos. Tenemos que tomar la decisión de decir, no más. Tenemos que tomar la decisión de decir, necesito conquistar mis emociones, porque si no, entonces si me dejo llevar por mis emociones, un día voy a estar dispuesta, un día quiero, mañana no quiero, no estoy dispuesta, no quiero nada. Y no podemos vivir así, amadas, porque el hombre de doble ánimo es inconstante. Entonces Ana tomó la decisión de levantarse. ¿Y tomó la decisión de levantarse a qué? El versículo 10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ve, amada, si usted necesita llorar, llore. Entregue sus cargas y llore en la presencia del Señor. Llorar no es debilidad. Para mí llorar es de valientes. Pero a veces nosotros nos vamos haciendo, creemos que nos estamos haciendo tan fuertes y lo que estamos haciendo es endureciendo el corazón. Y hay una verdad, mis amadas, cuando tú endureces el corazón porque tú dices, voy a endurecer mi corazón para que lo que me digan me resbale, para lo que me hagan no me duela, para que me resbale todo. Pero estás endureciendo el corazón también con Dios. Uno no dice, endurezco el corazón con el hombre, pero con Dios sí tengo un corazón. No. Cuando tú decides endurecer el corazón se endurece también para con Dios. Por eso el salmista decía, crea en mí un corazón limpio.
Quita los corazones de piedra y danos un corazón sensible, un corazón de carne. Y un corazón sensible es reconocer que hay cosas que nos duelen. Y llorar. Ana reconoció, dice, con amargura de alma oró a Jehová. Y lloró. Yo me imagino, ¿usted no le ha pasado que cuando usted llora mucho, cómo le quedan los ojos? Yo imagino que Ana estaba con los ojos, porque dice, lloró abundantemente. ¿Pero qué hizo eso? Luego en el versículo 11 dice, Ana hizo un voto. ¿Qué significa hacer un voto? Ana se comprometió. Ana se determinó. Hizo un voto porque ella le estaba. ¿Cuál era el faltante que tenía Ana? Ana estaba pidiendo un hijo. ¿Recuerdan que el texto que leímos inicial decía que ella le había llamado a su hijo Samuel porque lo había pedido a Dios? Ella lloró amargamente, le pidió y aún le dijo a Dios, Dios, si tú me concedes un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Va a ser para ti. O sea, ella se comprometió con Dios. Y eso es lo que tienen que hacer nuestras oraciones. O sea, cuando nosotros somos mujeres de oración, la oración no nos tiene que llevar a alejarnos de Dios. No, la oración nos tiene que llevar a comprometernos más con Dios, a ser entendidas de la voluntad de Dios, a clamar a aquel que todo lo puede. Mire lo que dice el versículo 15. Dice que ella estaba atribulada en su espíritu, pero fue a la casa de Dios a derramar su alma delante de Jehová. Y si usted sigue leyendo la historia, usted se da cuenta que el sacerdote Elí pensó que ella estaba borracha. Y realmente lo que Ana estaba era que atribulada. Pero ella dijo, este año va a ser diferente. Yo no me voy a colocar más triste, sino que voy a derramar mi alma delante de Jehová. Y ella no le importó que Elí la estaba viendo. Ella no le importó. Ella lo que hizo fue que derramó su alma delante de Dios en oración. Versículo 17 y 18 dice, Ana halló gracia delante de Dios cuando oró y no estuvo más triste y comió. Dice, o sea, ¿qué hizo Ana? Se determinó. Dijo, bueno, yo ya le entregué mi causa a Dios. Yo no sé si te ha pasado eso, que tú estás orando por algo y pero llega un momento que tú dices ya. Porque es que nosotros le decimos, la palabra de Dios en Mateo 11:28 dice, usted tiene cargas, entrégueselas a Dios. Pero usted luego al otro día vuelve y las coge. Le dice, Señor, no, páseme esa carga otra vez. Y vuelve y la toma. Y luego vuelve y la entrega. Y vuelve y la toma. Y luego vuelve y la entrega. Hasta que llega un momento en que usted tiene que decir ya, Señor, ya, yo te entrego esto. Haz tu voluntad. Haz lo que tú quieras. Y yo voy a descansar. Entonces eso fue lo que le pasó a Ana. Ana oró amargamente, derramó su alma en oración y ya, ella no estuvo más triste, o sea, ya su actitud cambió. Dice que comió, o sea, ya dijo ya, yo le estoy pidiendo esto al Señor, Él me lo va a dar por su gracia si me lo concede, que se haga su voluntad, pero yo ya no voy a estar más triste, yo ya no voy a estar más en aflicción, yo ya no voy a estar más en amargura. Que Dios haga lo que tenga que hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, entregarle todo a Dios. Más adelante versículo 19 dice, se levantó Ana y adoró. Porque sabes que la adoración es un arma tan poderosa. Pero las peninas que hacían, se atravesaban allí para que Ana se le olvidaba que había ido a la casa de Dios. Ana se entristecía, se enojaba, se irritaba, ya no adoraba, ya no quería nada. Pero dice que después de que ella tomó esa decisión, ¿qué hizo? Se levantó, adoró a Dios. Y dice que Dios se acordó de ella. Se acordó de Ana y en el tiempo, dice el versículo 20, al cumplirse el tiempo, Ana concibió un hijo que lo llamó Samuel, porque dijo, por cuanto lo pedí a Jehová. Y cuando usted empieza a leer, luego el capítulo 2 termina esta historia y empieza el capítulo 2 y dice, cántico de Ana. Y empieza diciendo, Ana oró y dijo, mi corazón
se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Amén. Entonces, mis amadas, yo quiero que yo no quiero que piense que esta palabra es para otra. Aquí estamos las que estamos, y las que somos, y las que yo creo que necesitamos esta palabra. No me malinterprete, no le estoy diciendo que usted está amargada, resentida, no, cada quien sabe, pero lo que yo sí sé es que cada una de nosotras tenemos peninas y elcanas. Peninas, situaciones que nos irritan, que nos enojan, que nos incomodan, que no nos gustan, que nos afligen, que nos entristecen, y de nosotros depende cómo las vamos a gestionar. Si la vamos a gestionar con Dios, en oración, no desmayando, confiando en Dios, creyendo en que Dios está obrando, como cantábamos ahora. Aunque no pueda ver, tú estás obrando, Señor. Y elcanas, yo estoy completamente convencida, porque mi Dios es bueno. El Dios que yo conozco es demasiado bueno, que es el Dios suyo y el Dios mío. Y estoy completamente convencida que hay muchos elcanas que podemos perder de vista porque estamos enfocados en los peninas. Y esos peninas nos desenfocan, nos roban la fuerza, nos quitan el ánimo. Y así no podemos vivir, mis amadas. La palabra de Dios dice: Cristo vino para darnos vida y vida abundante. ¿Qué quiere Cristo? Vida abundante para ti. Ahora, cuando hablamos de vida abundante, no es plata, no. Abundante de gozo, abundante de paz, abundante de amor, abundante aún en medio de las aflicciones, aprender a regocijarme. Mire, yo estoy orando con una palabra en particular en Santiago 1 en este momento, que me está rompiendo el coco y que se los enseñaba el sábado en el grupo de jóvenes, cuando dice Santiago 1: cuando se hallen en diversas pruebas, regocíjense. Digo, Señor, cuando nos hallemos en diversas pruebas, en medio de este terremoto, en medio de cada situación, que nos regocijemos. ¿Cómo se logra eso? Eso solo se logra en la presencia de Dios, que cambia tu perspectiva. Colóquese en pie. Usted, por la parte de atrás del papelito que se le dio, yo le dije que colocara las peninas. Eso es para usted, no crea que eso es un examen que usted me va a entregar a mí, no. Es para que usted lo recuerde y para que en esta semana usted esté orando de una manera muy específica por esas peninas, pero también por esos elcanas, para que tengamos enfoque. Necesitamos enfocarnos. Pero también, si usted voltea la hoja, dice petición de oración. Yo quiero que usted coloque ahí su petición de oración, porque vamos a orar por eso. Su petición de oración, lo que usted en este momento diga: Señor, yo necesito pedirte que me ayudes, que me des sabiduría, fortaleza. Necesito, Señor, pagar los servicios, necesito pagar el colegio, o sea, lo que necesites. Porque a veces creemos que solamente a Dios le pedimos cosas espirituales. No, Dios suple toda necesidad espiritual, física, material. Necesito que me sanes, necesito, Señor, que me cambies el corazón, necesito, Señor, que me ayudes a pensar como tú. O sea, lo que usted crea en este momento, una petición que usted tenga. Y vamos a orar. Porque ¿qué fue lo que hizo Ana? Oró. Oró. La oración tiene poder, mis amados. Así que no permitamos que el dolor, que la aflicción, no permitamos que las peninas nos distraigan de lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? La oración eficaz del justo puede mucho. La oración tiene poder. ¿Sí? Un corazón rendido en la presencia de Dios, mis amadas, eso no tiene precio. Cuando tú derramas tu corazón, cuando tú te rindes a Dios y dices: mira, Señor, yo te necesito. A veces no sabemos ni cómo orar,
por esa situación, pero es solo rendirnos ante Él y decirle: Señor, yo simplemente te necesito, rendirnos delante de Él. Usemos nuestro dolor, nuestra tristeza es para derramar nuestra alma en oración, para llorar, pero en la presencia de Dios. No permitamos que la queja, que la mala actitud, que el desánimo inunden, vayan. Dice que la amargura es como algo que va corroyendo, o sea, no permitamos eso, ¿vale? Por eso en esta noche yo quiero que tú, ahí donde estás, que puedas ser muy sincera con Dios. Eres tú y Dios. Señor, hoy venimos delante de tu presencia y te damos gracias por tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra, Señor, que nos da aliento, espíritu, que son las palabras, son espíritu y son vida. Y hoy venimos delante de tu presencia a decirte: Señor, ayúdanos, perdónanos, Señor, cuando estamos desenfocados y perdemos de vista la gracia, la misericordia, lo bueno que tú has sido, las cosas buenas de la vida. Señor, hoy presentamos nuestro corazón delante de ti. Señor, hoy todo lo rendimos delante de ti. Hoy te entregamos todo. Hoy nos rendimos ante ti. Hoy nos humillamos, Señor, a tus pies. Separados de ti nada podemos hacer.